Pero realmente, si somos estrictos, ningún paciente va a quedar en un Marshall de 0, ninguno a pesar de que venga sano. Bueno, cumpliendo con criterio de pancreatitis, pero sin ninguna disfunción. Todos van a salir con uno, por lo menos aquí en la Ciudad de México. ¿Qué otro? Petrov. Petrov es otra clasificación en donde menciona, paciente tiene falla orgánica, sí o no. Y si tiene, el paciente cursa tomográficamente con necrosis, sí o no. Hablamos de necrosis estéril, infectada o no infectada. ¿Cómo nosotros lo podemos determinar con una tomografía? Muy fácil. La necrosis de acuerdo a la densidad. Pero para que nosotros podamos determinar si está infectado o no infectado, es solo la presencia de gas. Cuando ya se considera una presencia de gas, se considera como infectada. Cuando no hay presencia de gas, se considera como estéril, ¿va? ¿Qué otras? Ranson, Glasgow, que toman mucho en cuenta algunas determinaciones, pero cada una tiene una explicación, ¿sí? Mayor a 55 años, leucocitos, glucemia, LDH. ¿Por qué? Lo que ellos toman en cuenta, o sí, ¿alguien sabe por qué hacen una comparación de las 48 horas? Porque es una súper pregunta. Eso ya está establecido, ya lo sé. Y hubo estudios de eso. Pero ¿alguien sabe por qué 48 horas y no 24? Porque todo eso tiene una explicación. Dice, disminución del hematocrito. ¿Por qué creen que se va a diluir el hematocrito? ¿Por concentración de qué? Por tu reanimación hídrica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una reanimación hídrica agresiva, que tú haces una dilución del hematocrito, eso aumenta la mortalidad. Por eso específicamente no es que la pancreatitis por sí sola consuma hematocrito, sino aquí también tiene que ver nuestra mano como una reanimación. Por eso toman en cuenta estos. Elevación del BUN. Claro, si yo no estoy dando un tratamiento efectivo en las primeras 48 horas, va a haber una elevación. Por eso para mí me va a dar una pauta a que si el paciente hay una disminución de la función renal, no va a haber una dilución como tal del hematocrito, quiere decir que entonces voy bien y que ese paciente lo estoy orillando a que va a tener un buen pronóstico, ¿sí? Glasgow, específicamente, ¿qué es lo que dice? Las primeras 48 horas, más de 3 puntos, pancreatitis severa. Prácticamente habla de disfunciones. Leucocitos, ¿por qué? Hemoconcentración. Al final de cuentas, acuérdense que todos estos pacientes, de acuerdo al choque séptico, digo, a lo mejor me salgo un poquito de lo que ahorita vamos a hablar, pero sí necesito que entiendan esto. Los leucocitos, al final de cuentas, no me habla tanto de un proceso infeccioso. Parte de un proceso inflamatorio, pero también parte de una hemoconcentración. ¿Por qué? Acuérdense que estos pacientes hacen una mala distribución de líquidos. ¿Por qué? Porque se fuga a tercer espacio. Por tal motivo, hacen una mayor concentración de leucos, ¿sí? Por eso este tipo de pacientes hacen choques distributivos, ¿no? Urea, calcio. La urea, pues al final de cuentas por la función renal, calcio por la dilución, ¿va? Aquí toma en cuenta la presión arterial de oxígeno, menos de 60. Bueno, ya es como tal una alteración respiratoria, alteraciones de la función hepática y disminución de la albúmina. ¿Qué otros? Atlanta, Visa. Prácticamente todos se concentran en 3 tipos de disfunciones, como ya lo comentamos, ¿sí? Aquí a lo mejor lo único que llamaría la atención es que todavía Visa toma en cuenta el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿vamos? Pero nada más. Ahora, ya que ustedes clasifican, porque al final de cuentas el objetivo de esta ponencia es las recomendaciones en pancreatitis severa, ¿de qué me está hablando? Que ya existen disfunciones orgánicas. Por lo tanto, ¿qué tratamiento yo le voy a dar a este tipo de pacientes? ¿Va? Lo primero, soluciones. ¿Qué tipo de solución le vamos a poner? Bueno, ¿qué dicen las recomendaciones? Recomendaciones dicen, mientras tú inicies una reanimación agresiva, porque así es como viene descrito, es entre 250 a 500 mililitros hora en 24 horas. Y dices, ay cabrón, si somos estrictos, 500 mililitros, ¿sí? En 24 horas prácticamente le estoy pasando, ¿qué? 12 litros. ¿Pero qué creen? Un paciente, de acuerdo a estudios, ¿sí? Que nos sobrepasemos de 3 a 4 litros en un día, aumentamos la mortalidad. Entonces, aquí es donde empiezan a chocar un montón de cosas. Y eso es lo que yo necesito que nos hagamos críticos. Esto yo se los pongo, ¿por qué? Porque es lo que está escrito. Pero yo los reto a cualquiera de ustedes que un paciente con pancreatitis y al mismo tiempo con un choque cardiogénico, le pongan ustedes 250
mililitros hora. Jamás en la vida. Están bien bonitas las guías, ¿sí? Pero las guías ven al paciente como si fuera una entidad única, ¿sí? Como si nada más el paciente tuviera pancreatitis solito. Y hay pacientes con ceto más pancreatitis, hay pacientes con infarto más pancreatitis, hay pacientes con pancreatitis pero nefrópatas, que no están en un sistema de sustitución, ¿sí? Dialítica, de sustitución renal, perdón. Entonces, esto es lo que está escrito. Ahora, ¿ellos qué dicen? Recomendación, hay que evaluar los requerimientos cada cuánto, 6, 24 y 48 horas. ¿De acuerdo a qué? ¿Cómo ustedes pueden medir qué tanto le falta a un paciente de líquidos y qué tanto no? Uresis, quilora, exactamente. ¿Por qué? Porque ahí es de acuerdo a la perfusión renal. Estoy muy de acuerdo. Son ciertas metas que nosotros debemos de llegar a llevar, pero aquí hay que tomar en cuenta comorbilidades, ¿va? Muy bien. Ahora, paciente con hipotensión y que presenta taquicardia, obviamente le hace falta líquidos. Aquí ellos toman en cuenta algo muy importante. Esto sí trae señalado, ¿verdad? Dicen, el paciente le falta un montón de agua. ¿Por qué? Porque en primer lugar no come. ¿Por qué no come? Porque tiene dolor, náusea y vómito. Segundo lugar, aumenta la pérdida respiratoria. ¿Por qué? Por el tipo de respiración que tiene, ¿sí? Aumentan sus pérdidas insensibles. Tercero, hay una mala distribución, porque todo se sale a tercer espacio. Otra, el vómito, y también toma en cuenta la diaforesis. Esa pérdida de líquidos hace que el paciente pueda llegar a caer en hipotensión, claro. Y es una respuesta inflamatoria sistémica. Por eso ellos justifican la solución o la reanimación agresiva. ¿Qué es el objetivo? Disminuir el BUN y la creatinina. Perfecto. ¿En cuánto tiempo? 48 horas, lo que estamos platicando, precisamente por eso toman en cuenta las clasificaciones 48 horas. ¿Por qué? Porque aumenta la mortalidad. Ahora, acuérdense, ¿por qué 48 horas? De acuerdo a la definición de disfunciones, ¿sí? Un paciente que presenta una disfunción orgánica, no es lo mismo una disfunción a una falla. Una disfunción es reversible, ¿sí? ¿En cuánto tiempo yo puedo revertir una disfunción? En 48 horas. Por eso es que toman en cuenta las disfunciones 48 horas. ¿Para qué? Para que de acuerdo a mi reanimación yo pueda revertirlo sin que haya alguna repercusión a futuro, ¿sí? Y dice, solo ten mucho ojo en qué, en el hematocrito. ¿Por qué? Porque si tú te pasas, lo diluyes. Yo siempre le pongo como ejemplo a mis residentes es como si ustedes tuvieran una jarra de agua de limón. La jarra de agua de limón tiene una cierta concentración, ¿sí? Que si yo le empiezo a echar más solvente, los solutos se diluyen, que eso es lo que va a pasar con el hematocrito. Estos pacientes que pueden llegar a causar coagulopatía dilucional, y eso es un problema porque yo lo voy a acarrear a una alteración, a una disfunción hematológica, ¿va? Ahora, de acuerdo a estudios que dicen, ¿cuál es la mejor solución? ¿Se puede dar solución salina? Claro que se puede dar. Aquí el gran problema son las complicaciones que va a haber por la administración de soluciones. ¿Por qué? Por los solutos, precisamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la solución más isotónica que nosotros tenemos como cristaloide? Pues Harman. La solución salina al 0.9%, al final de cuentas, es una solución hipertónica. Y por la diferencia de iones fuertes, nos puede llegar a condicionar una alteración hidroelectrolítica. Sí. Por eso hay que tomar aquí mucho en cuenta que ellos toman en cuenta la solución más isotónica que tengamos, que al final de cuentas para nosotros sería la Harman. Ahora, de acuerdo a la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, la administración de fluidos es fundamental en las primeras 72 horas. ¿Para qué? Para evitar complicaciones. Se dice, si nosotros le metemos una buena reanimación hídrica, vamos a aumentar la perfusión pancreática. Y al aumentar la perfusión, evitamos la necrosis. Porque esa es la justificación. Si nosotros metemos una buena cantidad de líquido, aumentamos la perfusión y por tanto estamos evitando necrosis. Primeras 24 horas más importantes, claro, entre yo menos tiempo tenga a la célula pancreática en isquemia, pues es mejor. Por eso entre menos tiempo yo lo tenga, yo retrase el tratamiento, yo no lo retrase, le va a ir mejor, claro. Y dice, la administración a 3 a 4 litros en las primeras 24 horas les va peor. Sí. Lo que comentamos, ¿no? Se diluyen. Eso dicen los americanos. ¿Qué dicen los canadienses? Administración agresiva de líquidos, exactamente lo mismo. Mejora la microcirculación pancreática y previene necrosis, ya lo comentamos. Después de 24 horas de reanimación, Ringer lactato, se redujo el 80% de la incidencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Claro, porque una de las situaciones principales era la mala distribución. Si yo le aumento el
el volumen intravascular efectivo, automáticamente me va a disminuir la frecuencia cardíaca, me va a aumentar la presión arterial, si me doy a entender. Entonces, por eso es de que ellos, de acuerdo a los estudios, demuestran que el 84% después de una reanimación efectiva, mejoran, ¿sí? ¿Qué dicen los japoneses? Se recomienda una solución que evite que se vaya a un espacio extracelular. Acuérdense que hay estudios publicado en choques hemorrágicos sobre la comparación de soluciones. Soluciones hipertónicas, como la solución salina, y solución Harman, que al final de cuentas, de acuerdo a su tonicidad, duraba más tiempo la Harman dentro del vaso. ¿Por qué? Solo por el hecho de que no peleaba con osmolaridades. Por eso ellos dicen, ¿qué solución te voy a recomendar? Pues la que menos se salga, ¿sí? ¿Qué otra situación? La meta. ¿Cuál es la meta que nosotros vamos a mantener? 65 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque esa es la presión de perfusión pancreática. Es por eso. Igual que la presión de perfusión renal, es la misma, 65 milímetros de mercurio. Por eso te piden que por lo menos lo lleves a una meta, ¿qué? Para que yo asegure una perfusión pancreática, ¿va? Pacientes con choque hipovolémico, claro, y me queda súper claro. Un paciente que está en un choque, y hipovolémico entre comillas, que así es como lo manejan los japoneses, como hipovolémico, pero realmente es distributivo, ¿va? Ahora, ellos dicen, el paciente con choque hipovolémico le puedo pasar desde 150 a 600 mililitros hora, aguas. ¿Esto cuánto tiempo? Pues hasta revertir choque, ¿sí? Pacientes con comorbilidades, promedio de 130 a 150 mililitros hora, sí, pero eso es entre comillas. No es lo mismo un paciente que tenga una disfunción respiratoria, que tenga una presión coloidoncótica baja, vamos a pensar que tiene una coloidoncótica de 8. Si ustedes le pasan soluciones, automáticamente le van a hacer edema agudo pulmonar solo por los gradientes de presión, ¿sí? Por eso hay que tener un montón de cuidado. Esto es lo que se dice en las recomendaciones y tal cual está escrito. Pero aquí yo creo que debemos de individualizar al paciente, ¿sí? Los americanos dicen, reanimación vigorosa, primeras 12 a 24 horas, me queda claro. Eso todos concluyen en lo mismo. Rango de 200 hasta 500 mililitros, no pasarse de 2.5 a 4 litros en las primeras 24 horas. Lo mismo, ¿por qué? Porque aumenta mortalidad. Paciente con depresión de volumen, hay que revalorar. ¿Revalorar a qué? A su estado clínico, ¿sí? ¿Se escucha difícil? Realmente no. Hasta parece que se escucha fácil, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque un paciente con un choque distributivo por pancreatitis es todo un show manejarlo, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué recomendaciones. Esto es lo que se conjunta de acuerdo a lo descrito. Al último vamos a ver qué es lo que nosotros pensamos y vamos a hacer un debate de esto, ¿va? Analgésicos. Dicen los libros, oye, uno de los tratamientos principales para una pancreatitis controla dolor. Claro, controlar dolor es una maravilla. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios de controlar dolor, doctor? Disminuir liberación de catecolaminas. ¿Y eso qué le va a causar, doctora? Para que no se duerman. Disminución de las cifras de frecuencia cardíaca, por lo tanto, a mí me va a mejorar su síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por eso, de cierta manera, es un punto clave el controlar dolor. ¿Qué creen? De acuerdo a lo que dicen las recomendaciones, ¿se tiene que empezar con AINES? Claro, como todo. De acuerdo a la escalera analgésica del dolor, de acuerdo a la OMS, ¿no? Empezamos con un AINE, perfecto. ¿Cuál es el AINE de elección? Paracetamol. ¿Cuánto? Ellos dicen, oye, no te pases de 4 gramos al día. ¿Por qué? Si al final de cuentas 4 gramos es bien poquito. Sí, no, tú tienes un montón de pauta, pero ¿qué crees? Recomendaciones todos te dicen, no dar más de 4 gramos. ¿Por qué? Porque está hasta como raro. Por los efectos secundarios que puede llegar a tener, ¿sí? Acuérdense que el paciente está cursando con disfunciones. Si tú empiezas a forzar más el hígado, tienes el riesgo de hacer una hepatotoxicidad, a pesar de que es una dosis baja, sí, y eso viene descrito. Por eso la recomendación son 4 gramos. ¿Qué otra cosa le puedo dar? Ketorolaco como AINE, ¿sí? Ellos te dicen, el paciente llega con mucho dolor, perfecto, pásale un bolo de 60, ¿está bien? Y después déjalo, ¿qué? 30 cada 6, totalmente descrito. ¿Pueden manejar algún otro tipo de AINE? Claro, pero los que de acuerdo a estudios tuvieron una mejor efectividad son estos dos. Oye, no mejora. De acuerdo a lo descrito, dicen, combínalo, ¿con qué? Oxicodona y codeína. Bueno, está padre saberlo, pero ¿ustedes tienen oxicodona con paracetamol?
Si de por sí paracetamol y B está un poquito complicado nosotros en el IMSS, pero en salubridad sí lo tenemos, ¿no? Y dicen, oye, pero el paciente viene con un montón de dolor. ¿Puede empezar con AINES? Claro, claro que sí. ¿Cuál? Meperidina, morfina, hidromorfina, fentanil. ¿Todos realmente aquí lo tenemos? Pues no, nosotros tenemos buprenorfina, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar un derivado de la morfina, buprenorfina. Muchos, no sé si en algún momento algunos de sus residentes le han dicho, no le pases opioides a un paciente con pancreatitis. ¿Por qué? Aumenta el tono del esfínter de Oddi. Sí y no, eso es lo que se decía, pero después hubo un análisis precisamente de esto, en donde demostró que no era significativo. Y eso metió mucho ruido, y hubo quien no creyó y dijeron, no puede ser esto posible. Hicieron un estudio muy pequeñito, nada más fueron con 19 pacientes, en donde, ¿qué creen? Que sí demostraron que aumentaba 3 veces su tono. El problema es que no fue significativo, ¿por qué? Solo por el hecho de la cantidad de los pacientes. ¿Se puede recomendar? Claro. ¿Por qué? Porque el estudio más grande que se realizó no hubo mayor complicación. Acuérdense que aquí estamos hablando de todo tipo de pancreatitis, porque yo no puedo nada más centrarme en alcohólica, en biliar, autoinmune, traumática, ¿sí? Sino en todos esos tipos, nada más que por eso aquí les pongo constricción de esfínter de Oddi entre comillas, ¿sí? Digo entre comillas en pregunta. ¿Qué dosis le podemos mantener? De 2 a 10 miligramos de morfina cada 5 a 10 minutos. ¿Hasta cuándo? Hasta revertir el dolor. Fentanil. ¿Está justificada la administración? Sí. Pero no sé si ustedes saben, pero para sacar fentanil, por lo menos en México, es un show. ¿Existe en el hospital? Claro que existe. El problema es que para manejar fentanil tienen que tener mucha cautela. ¿Por qué? Porque se presta a que haya desviación por el uso de esto. Entonces no es tan fácil, pero bueno, viene descrito, pues sí. ¿Cuál es la dosis? 1 microgramo, kilogramo IV, cada 3 a 5 minutos hasta tener un efecto de ¿qué? Disminución del dolor. La Sociedad Mexicana de Medicina Intensiva y Cuidados Críticos y de Unidad Coronaria dice, en función de intensidad de dolor, desde AINES hasta opiáceos. Yo creo que es algo muy lógico, ¿no? En el caso de dolor no controlable, opiáceos IV o epidural, ¿sí? Un paciente con una pancreatitis, acuérdense que un paciente con dolor puede chocarse. Así tan sencillo. Una de las indicaciones extremas es que cuando un paciente tiene mucho dolor y no se controla, se puede llegar a intubarse, sí. Si yo no tengo alguna otra cosa que otorgarle, se puede llegar a intubar para mitigar el dolor, sedarlo, ¿sí? No es algo tan común, pero bueno, existe. Antibióticos. ¿Están realmente indicados? Híjole. Pues no están indicados, aunque el paciente esté en una situación crítica, salvo que sea una necrosis infectada. O sea que ya con presencia de gas está totalmente justificado, ¿sí? Profilaxis no indicada, de acuerdo a los canadienses, excepción de pacientes inestables con datos o sospecha de sepsis sin foco específico. ¿Cuándo se consideró esto? Realmente en pacientes que llevaban más de 7 días hospitalizados, que a pesar del tratamiento efectivo, continuaban con fiebre. Esos pacientes, por eso decían, tengo una sospecha de sepsis, tengo una sospecha de sepsis, aguas, probablemente es un foco infeccioso e iníciale un tratamiento, ¿sí? ¿Antibiótico de amplio espectro? Sí, entre comillas, porque ahorita vamos a ver los tipos de antibióticos. Y en ese momento, así como se iniciaba un tratamiento con antibiótico, se mandaban a hacer cultivos. ¿Cómo? Por punción. Se hacía una punción con aguja fina y eso se mandaba a tinción de Gram. Y en cultivo, para que nosotros pudiéramos ya sea asegurar, continuar con el tratamiento que se iniciaba como empírico o se modificara, ¿va? ¿Qué dicen los japoneses? ¿Administración profiláctica de antibióticos en casos graves? Sí, siempre y cuando esté necrosis infectada. ¿Pueden mejorar el pronóstico? Claro. De hecho, en pacientes con necrosis infectada, demostró que su estancia hospitalaria era menos. De hecho, lo menos fue entre 5 a 7 días menos de hospitalización. De alguna manera, por eso mejora el pronóstico. En las primeras fases de pancreatitis, dentro de las primeras 72 horas de inicio. Siempre y cuando esté con necrosis, ¿va? ¿Qué dicen los americanos? ¿Profilaxis no recomendada? Pues claro, no todos los pacientes lo requieren. Pacientes con necrosis pancreática, extrapancreática, que no mejoran después de 7 días, se inicia, claro, como un dato de sospecha, ¿va? Aspiración por aguja fina, tinción de Gram y cultivo, para guiar el antibiótico. Ahora, ¿cuáles son los antibióticos recomendados? Prácticamente son 3. Carbapenémicos, quinolonas y metronidazol, que son
los que están justificados para este tipo de tratamientos, ¿sí? Nada más que, ¿qué creen? Que tampoco no está tan sencillo, porque también los antibióticos tienen un efecto secundario. Primero, no está demostrado que reduzca de manera efectiva la infección, morbo y mortalidad. O sea, si nosotros lo iniciábamos de forma temprana, a mí no me aseguraba que ese paciente le iba a ir mejor, que eso es a lo que concluían. Segundo, la necrosis se puede utilizar carbapenémicos, quinolonas y metronidazol, ya lo comentamos. Pero aquí pasaba algo. Las fluoroquinolonas exacerbaba en pacientes con miastenia gravis, ¿sí? Exacerbaba la debilidad muscular. Lo describían de acuerdo a los efectos secundarios que presentaba con los antibióticos, pero ponían ellos una balanza. ¿Qué era mejor? ¿Que tuviera debilidad o que viviera? ¿No? ¿Están descritos? Claro. Por eso los menciono. Ahora, ¿se asocia el desarrollo de neuropatía periférica? Sí. Y eso quien lo describe es la FDA a partir del 2013. Este tipo de pacientes. ¿Qué decían? Bueno, va a vivir cucho, pero va a vivir. Y de cierta manera eso ayudaba. Podemos justificarlo, sí, pero también hay que tomar en cuenta que pueden tener alteraciones o complicaciones tardías, ¿va? ¿Qué otros medicamentos se pueden llegar a dar? Inhibidores de la acidez gástrica, justificando como un decremento de la estimulación del páncreas. ¿Qué medicamentos los describen? Inhibidor de bomba de protones. Perfecto, pero ellos la recomendación que daban era iniciarlo cuando el paciente tenía necrosis, no antes. ¿Por qué? Porque era más el efecto secundario que el beneficio que iba a tener. Necrosis parcial o total, ¿por qué? Porque disminuye la secreción de bicarbonato y por tanto lo hacía más susceptible a úlceras duodenales, ¿va? Por eso es la justificación de la administración de inhibidor de bomba de protones. Y también te dice, oye, esos pacientes que tú vas a iniciar este medicamento, ten mucho cuidado con el magnesio. ¿Por qué? Porque todos los pacientes con administración de omeprazol van a causarles hipomagnesemia. Entonces, ellos recomiendan que tú estés monitorizando todo el tiempo el magnesio. ¿Qué otros medicamentos se pueden llegar a dar? Antagonistas H2, atropinas, somatostatinas, octreotide. Ahora, ¿también están escritos los esteroides? Sí, pero no en todos los tipos de pancreatitis, específicamente en pancreatitis autoinmune. Y ellos justificaban que teníamos que estar haciendo control de IgG4 para determinar si continuábamos o no, cada 4 semanas. Pero solo en este tipo de pacientes, pancreatitis autoinmunes. Y otro, el uso de oxígeno. Hay que recordar que en una pancreatitis severa puede llegar a ser algo común que lleguen a presentar una alteración respiratoria. ¿Por qué causa? Atelectasias, por ejemplo. ¿Por qué otra causa? Derrame pleural. Y eso, de cierta manera, acuérdense que el derrame pleural por sí solo no va a causar una alteración en la hematosis. ¿Por qué? Porque el agua está entre las pleuras. Aquí el problema es la compresión que va a tener con los alvéolos, es una restricción. Cuando existe esa restricción, dicen, ¿cuál es mi meta de oxígeno? Tú llévalo por arriba del 95%. También esto es entre comillas. ¿Por qué? Porque un paciente puede tener o cursar con un EPOC y el paciente en la vida va a llegar a esto. ¿Nosotros cómo nos podemos guiar? Respuesta inflamatoria sistémica. Si el paciente tiene una taquicardia con una desaturación, me queda claro que esa es la causa. Pero si el paciente está con una frecuencia cardíaca de 60 y aunque esté saturando al 88 con antecedentes pulmonares, pues no tendríamos por qué. Nunca en la vida lo voy a llevar yo a 95%, aunque esas son las recomendaciones, ¿va? Hipoxia común, meta por arriba del 95, en caso necesario, si cumple con criterios de manejo avanzado de la vía aérea, pues intubarlo. No es necesario toracocentesis. En pacientes con derrame pleural, no es necesario. Aunque, si el paciente ya tiene una restricción que justifique la punción, sí se puede realizar. No dice que esté contraindicado, simplemente que no se recomienda, ¿va? Muy bien, por parte de la nutrición. La nutrición te dice, oye, ¿qué le vamos a hacer a esos pacientes? Normalmente lo primero que hacemos es, ¿le duele? Sí. Lo voy a dejar en ayuno. ¿Está bien? ¿El ayuno cuánto tiempo tiene que durar el ayuno? ¿Cuánto tiempo tiene que durar el ayuno, chicos? Doctor, ¿cuánto tiempo dura el ayuno? Hasta que deja de sentir dolor el paciente, sí. Es una de las indicaciones. Si el paciente llega y a la primera dosis de ketorolaco se le quita el dolor, ¿le puede iniciar dieta? Pues sí. ¿Por qué? Porque eso es lo divertido de esto. ¿Por qué? Porque estos pacientes decían, y eso, híjole, en todas las áreas de urgencias pasa exactamente lo mismo.
Paciente pancreatitis, déjala en ayuno. Oye, lleva 3 días sin comer. No, pero tiene pancreatitis. Eso no tiene nada que ver. Se demostró que todos los pacientes que tardaban más en ayuno se complicaban más rápido. ¿Con qué? Con infecciones. Por eso esos pacientes, entre más rápido ustedes le inicien la dieta, esos pacientes van a aminorar las complicaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué decían? Inicio inmediatamente si no hay náusea o vómito, claro. Si yo llegaba con el analgésico adecuado, ¿sí? Le quitaba el dolor, ¿le podía dar de comer? Claro. Está totalmente justificado. ¿Qué tipo de dieta? Sólida o blanda, baja en grasas, que así es como lo recomiendan. Y después, en pancreatitis severa, dieta enteral, disminuye infecciones. Oye, pero el paciente tiene disfunción respiratoria. Es más, el paciente ya lo intubamos. ¿Cómo le van a dar de comer? No. Enteral. Por sonda, y es sonda nasoyeyunal. ¿Sí? ¿Para qué? Para nosotros tratar de evitar el paso por el páncreas y evitar mayor estrés. Pero así es como está escrito. Hubo estudios precisamente que comparaban la enteral con la parenteral. Y al final de cuentas, la enteral es quien dio mejor beneficio, ¿va? Entonces, aunque el paciente tiene pancreatitis severa y esté intubado, ¿le podemos dar de dieta? Claro, claro, para que en ese aspecto nosotros no nos limitemos. De acuerdo a la sociedad, dice, situaciones de estrés, altamente catabólica, hipermetabólica e hiperdinámica. El objetivo es disminuir la secreción pancreática, me queda claro, y tratar de prevenir la malnutrición asociada a una situación grave de estrés. Acuérdense que un paciente, si yo lo dejo en ayuno, va a haber un consumo por sí solo por la respuesta inflamatoria que tiene. Por lo tanto, su estado hiperdinámico va a durar cada vez menos. Entre yo menos aporte calórico le dé, su respuesta metabólica ante la situación de estrés va a ser menor y por tanto, de una fase hiperdinámica pasa a una hipodinámica y es donde fallece, ¿va? Por eso esos pacientes que les voy a dar, nútranos. Hay que modular la respuesta inflamatoria, prevenir el desarrollo de infecciones locales. Debe iniciarse de forma precoz en las primeras 48 horas. La nutrición enteral por vía yeyuno es la de elección. Por eso les comento, ¿qué tipo de sonda? Nasoyunal, claro. Y eso está justificado, podemos pedir una interconsulta así. A lo mejor esto a nosotros ya se nos sale porque de acuerdo a los estatutos, en México, un paciente en urgencias no debe durar más de 12 horas, ¿no? Entonces, probablemente esto ya no lo veamos, pero no porque no lo veamos, no tenemos el conocimiento de ello, ¿va? Aporte calórico de ¿cuánto? De 25 a 30 kilocalorías kilogramo día, sin sobrepasar un aporte de 4 gramos de glucosa, aporte de lípidos de 0.7 a 1.5 y aporte proteico de 1 a 1.8 por día. Recomendables las dietas poliméricas y oligoméricas. Los canadienses dicen alimentación oral al ingreso por pancreatitis leve, siempre y cuando controlemos dolor. Con una disminución de la duración de estancia de 6 a 4 días. A 14 días, perdón, aquí son 14. Y comenzar la alimentación enteral en las primeras 48 horas. Japoneses exactamente dicen lo mismo, es mejor dieta enteral que parenteral. Se inicia en fase temprana, nutrición enteral, disminuye la incidencia de complicaciones. Deseable en esto antes de las 48 horas de la admisión del paciente. Se debe determinar el inicio de la administración oral y utilizando indicadores como la disminución del dolor. Por eso, bien comentaba el doctor, ¿cuándo le voy a dar de comer? Pues cuando se le quite el dolor. Otros dicen, en cuanto disminuya la lipasa, pues está bien, pero en realidad eso no es una ley. Lo que a mí me va a favorecer o determinar que yo le dé dieta es simplemente que ya no vomite, ¿va? En casos leves, si no hay náusea vómito, se inicia, esto de acuerdo a los americanos. En casos severos se recomienda enteral para prevenir infecciones. Eso prácticamente todos concluyen lo mismo. En la guía ASPEN 2016 dice pancreatitis leve, dieta a tolerancia. ¿De acuerdo a qué? Se quita el dolor. Pancreatitis severa, colocar sonda, ya dijimos, primeras 48 horas, iniciar dieta. Después de las 72 horas nos aumenta las complicaciones, ocasiona mayor deterioro nutricional si nosotros no le damos de comer. Se sugiere el uso de fórmula de nutrición enteral estándar polimérica en pancreatitis severa. Se prefiere la enteral a la parenteral y nada más. Esto demuestra disminución de la mortalidad y complicaciones. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Está como muy cuadrado todo esto, ¿no? Está súper fácil. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a pedir una interconsulta de cirugía? Pero para tratamiento quirúrgico.
Porque eso está bien divertido. Todos pensamos de pancreatitis, llevan la cirugía, ¿para qué? Es biliar que suba a piso, pura madre. No nada más existe eso. ¿Cuándo nosotros vamos a solicitar una CEPRE? ¿O cuándo vamos a solicitar, en pancreatitis crítica, ¿Y cuándo vamos a solicitar un paciente quirúrgico que requiere una exploración pancreática o una necrosectomía? ¿Sí me doy a entender? Es importante que eso lo entendamos. ¿Para qué? Para que la interconsulta vaya bien dirigida. Dice, paciente con necrosis estéril, no hay beneficio, mayor mortalidad. Totalmente la razón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está infectado. Dale un tratamiento médico y hasta ahí, vigilancia. Pero ¿qué va a pasar en pacientes que persistan varias semanas con tratamiento conservador? ¿Está justificada una cirugía? Sí. Paciente en que presenten fiebre y aún mayor deterioro, ¿como qué? Neurológico. Vómitos recurrentes, a pesar del tratamiento efectivo, ¿también está indicado? Sí. Oclusión intestinal o estenosis biliar secundaria a necrosis estéril, también está justificado. Y ruptura postnecrótica del conducto pancreático principal, también está justificado. Ahora, en este tipo de pacientes, la necrosis infectada va a ser la primera indicación para hacer necrosectomía. ¿Y esto de qué depende? Dos situaciones. Si está estable o está inestable. Si el paciente está estable, lo primero que le vamos a hacer nada más va a ser una colestectomía. Eso es todo. A pesar de que tenga una necrosis. Pero si el paciente ya está inestable y tiene un plastrón en vesícula, está indicada la necrosectomía. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles serían las conclusiones de todo esto? Pacientes con comorbilidades, aguas con la reanimación hídrica. Acuérdense que todos los pacientes nefrópatas, cardiópatas y renales, todos son hipervolémicos. Por lo tanto, van a tener un aumento de la presión hidrostática a diferencia de la coloidocótica. Si ustedes le meten más solución, les van a hacer mayor complicación respiratoria. ¿Va? O hemodinámica. Mantener uresis de cuánto? Pues lo normal, de 0.5 a 1 mililitro kilogramo hora. Mantener ¿qué? Presión arterial media por arriba de 65, ¿por qué? Por la perfusión pancreática. Ojo con el hematocrito, ¿para qué? Para que nosotros no hagamos una dilución de más del 10%. Disminuir el BUN y la creatinina, pues claro, al final de cuentas eso es lo que yo estoy buscando, mantener o quitar las disfunciones que el paciente tiene. No uso de antibióticos de forma aguda, claro, hay que estar muy cautos. Muchos pancreatitis tienen necrosis, ponle antibiótico, aguas, hay que estar muy cautos en eso. Hay que tener buena analgesia de este tipo de pacientes e iniciar la dieta lo más pronto posible. Los ojos no ven lo que la mente no sabe, es una realidad, ¿sí? Yo puedo ver que el paciente tenga una desaturación del 88% con dolor. Puedo a lo mejor sugerir que el paciente ya está en una situación crítica, pero el paciente tiene un buen, vamos a decir, un buen capacidad de mantenerse así. Vamos a decir que tiene una buena capacidad de adaptación ante una situación crítica, que hay veces que los cambios son tan pequeños que nosotros no los podemos ver. Por eso hay que ser muy importantes y muy incisivos en la valoración de los signos vitales. Por eso pongo esa frase, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Probablemente el paciente ya dejó de orinar hace un día. Sí, pero nosotros de forma inicial, seamos bien honestos, ¿quién le cuantifica la uresis desde un inicio? Es que ya que está chocado se la cuantifican, sí, pero cuando no está chocado no. Y eso es un problema, ¿sí? Hay que ser clínicos, chicos. Clínicos, por favor. Individualicen al paciente. A pesar de que las recomendaciones te dicen 250 a 500 mililitros hora, aguas. ¿De qué depende? De su estado clínico, de su respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Los médicos tapan sus errores con tierra, los abogados con papeles y los arquitectos aconsejan poner plantas. No sé si tengan ustedes alguna duda o pregunta con respecto a esta plática que vamos a tener. ¿Nadie tiene dudas? Cuando se habla de la disminución del dolor, justamente también se vuelve en algún momento muy abstracto, ¿no? Porque, por ejemplo, obviamente podríamos bajar según la escala visual análoga los problemas del paciente se refiere que siempre no tengo dolor 9 de 10 llega, ¿no? Claro. O 10 de 10. Y le bajamos casi siempre después de unas horas, o el siguiente día, pues igual dice que sigue el dolor 5 de 10.
¿cuál sería como tal la manera en cómo usted trataría? O sea, y ya también tenemos en algún momento, o sea, ¿cuál sería el momento de decidir si le voy a dar de comer o no le voy a dar de comer? Dice que bueno, no escuchaba ningún estudio que hable sobre que haya un punto de corte Al, al final de cuentas, el dolor es muy subjetivo. sí. Pero te voy a poner un ejemplo bien fácil. No es lo mismo que un hombre se machuque un dedo que una mujer. La tolerancia de dolor. Lo primero que va a haber ante una respuesta de dolor es una liberación de catecolaminas. Si a ti te dicen que yo tengo un dolor 9 de 10, es un dolor bastante importante que debe de haber una repercusión. ¿Qué repercusión? Catecolaminas, ¿qué estimula? Fácil. Alfa y beta. Alfa 1, vasoconstricción. El paciente primero va a estar pálido. Como cuando te pegas en el dedo chiquito, puta, hasta se te va el pinche color. De verdad. Te pones pálido, te tocas y empiezas con diaforesis. ¿Por qué? Porque hay una estimulación de las glándulas sudoríparas por culpa de los alfa 2. Después, betas, beta 1. Hay una estimulación de beta 1. ¿Qué va a hacer? Un aumento de la frecuencia cardíaca. El paciente va a estar taquicárdico en una situación de dolor, claro. ¿Qué va a hacer esa taquicardia? Acuérdate que es un inotropismo y cronotropismo positivo. Por lo tanto, aumenta también la presión arterial. ¿Y qué pasa con beta 2? Dice, estimula la respiración y el paciente, es que se me duele, es que espérame. Si el paciente yo de forma objetiva lo veo acostado, tranquilo, no está diaforético, no está pálido, no está taquicárdico, al final de cuentas el dolor es subjetivo, pero por lo menos no tiene una respuesta adrenérgica y eso me puede conducir a que no es un dolor importante. ¿Puedo iniciar dieta? Claro, porque aquí nosotros vamos a poner una balanza. ¿Qué es lo que yo busco? Evitar complicaciones a futuro. Ahí yo iniciaría una dieta, te soy honesto. ¿Por qué? Porque nosotros somos más chillones. Y siempre el hombre es el que te dice, tengo un chingo de dolor todavía. Ay, ya ni les crees. Pero cuando una mujer te dice, no tengo dolor, pero tiene taquicardia, aguas. Porque esas mujeres están haciendo una respuesta adrenérgica. Digo, acuérdense, y esto como un tip, no de esto. Todo paciente que presenta taquicardia, por ejemplo, en situación de intubado, uno de los datos que ustedes tienen que corregir es dolor. No nada más oxigenación, no nada más volumen, hematocrito, ¿sí? También tienen que corregir esa situación. Entonces, yo creo que ahí sería yo muy cauto y muy objetivo en la respuesta adrenérgica, a mi parecer, a mi punto. ¿Estamos? No sé si haya quedado resuelta tu pregunta, algo así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Respecto a lo que comentaba de iniciar la dieta de forma temprana. Claro. Ya está bien estudiado que bueno, anteriormente decían deja el páncreas en reposo Claro. a que se recupere, sin embargo, bueno, pues ahora es recuperar esa función fisiológica, ¿no? Y darle dieta temprano. Nosotros, bueno, iniciamos con dieta y si el paciente llegara a presentar dolor, nos regresamos. Claro. Regresamos al ayuno y de ahí vamos progresando de dieta líquida a dieta blanda. Exacto. Son como los valores que nosotros vamos observando. Bueno, nada más quería comentar, hacer esta mención y bueno, también el uso de la sonda nasogástrica, ¿no? Porque muchas veces ya dicen en pacientes con pancreatitis ya no le pongas sonda. Ajá. Pero, perdón la interrupción, pero aquí hay un bemol. ¿La puedes poner? Sí. ¿En qué pacientes? En vómito incoercible. ¿Por qué? Por la complicación. ¿Vamos? Por un mal origois, por ejemplo. Si yo pongo en peligro la función del órgano en este aspecto del esófago por esfuerzo y una ruptura muscular, está totalmente indicado que tenga pancreatitis, porque es mayor la complicación. ¿Va? Al final de cuentas tú le tienes que dar un tratamiento efectivo, porque es la náusea, ¿sí? Si la náusea es por el dolor, quítale el dolor. Si a pesar de eso no funciona y el paciente está vomita y vomito, está totalmente justificado. Aguas, ¿estamos? Ahora, acuérdense que la sonda nasogástrica tiene un objetivo. El objetivo es, primero, evitar complicación y, en segundo lugar, hacer una descompresión. Aquí, pues, no es tanto el aumento de volumen a nivel gástrico, pero aquí yo creo que tomaríamos más en cuenta el vómito, más que otra cosa, ¿no? Pero muy bien, la verdad que es una realidad. Un paciente que vuelve a presentar náusea o vómito, automáticamente se quita la dieta. Ahora, acuérdate, el tratamiento analgésico no es una dosis única. El tratamiento analgésico es ya sea una dosis en infusión, porque también están descritos, o con horario. Está perfectamente bien descrito. Dijimos, la morfina, ¿cuánto se la vas a poner? Cada 5 a 10 minutos hasta que reviertas el dolor. O sea, imagínate. Entonces, para que en ese aspecto, lo tomemos muy en cuenta, pero muy bien. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra comentario o algo más que tengan alguna duda? No, bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por la atención y por la invitación. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su tan enriquecedora ponencia con nosotros. Le vamos a entregar lo que es una constancia. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y también, compañera. Ah,